Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mati Ortiz, tengo 41 años, soy traductor público en inglés, graduado en 2006, hace un montón de tiempo, en la Universidad Nacional de La Plata. Hoy también soy copywriter, soy redactor y redactor SEO y soy el fundador de Letras Nómadas, que es un espacio en el cual acompaño a traductores y traductoras a descubrirse, a encontrar una especialización que les apasione, a ganar seguridad y confianza para desarrollar una marca personal que les permita venderse y promocionar sus propios servicios con clientes que nos valoren, que valoren la traducción, que nos quieran pagar bien y que conecten con nuestros propios valores también. Personalmente me encanta leer, me gusta muchísimo leer ficción. También me dedico al desarrollo personal, leo sobre eso, me capacito sobre eso. Y bueno, como gustos así particulares, me encanta ver, por supuesto, películas, series. Y también soy maestro Reiki y hago meditación trascendental. Y quiero darle las gracias a Ushuaia Solutions por haberme invitado a este hermoso espacio. La pregunta es, ¿cómo defino yo a un traduemprendedor o a una traduemprendedora? Bueno, es una palabra que acuñé yo y que define muy bien a la gente que trabaja conmigo, a la gente que se rodea de toda la filosofía que es Letras Nómadas. Y lo que yo veo cuando pienso en una persona dentro de la traducción que decide emprender, veo personas generosas, veo personas con una mentalidad muy bien definida, con ganas de crecer, con ganas de avanzar, pero también con ganas de dar, de brindarse, de aportar valor. Quizá lo que más resuena conmigo es que un traduemprendedor o un emprendedor o emprendedora de la traducción lo que ve es una gama de posibilidades. No solamente el poder o no poder traducir para alguien, sino cooperar, generar valor, generar alianzas, sinergias. Y eso es clave en el mundo de hoy, poder apalancarnos en los demás, no relacionarnos solamente desde el punto de vista de la venta, sino también desde el punto de vista de compartir conocimientos, de hacerles saber a clientes o a otros colegas lo que yo hago y sumar entre todos. Un traduemprendedor, una traduemprendedora aboga por la generosidad, por el valor y por las ganas de abrazar la profesión y abrazar al cliente en todas sus necesidades, lo cual permite la posibilidad de generar distintas estrategias de ventas que no solamente van, como dije, de forma unilateral, sino que abrazan de forma integral las necesidades de un cliente y hacen que nos posicionemos con autoridad en ese nicho, con esos clientes y generar una relación de confianza que pueda durar en el tiempo. La segunda pregunta es, ¿qué cualidades considero importantes en los traductores y las traductoras actuales? Bueno, para mí lo más importante hoy para un traductor o una traductora es justamente la capacidad de adaptarse al ambiente en el que estamos viviendo, ¿sí? Hay un montón de surgimiento tecnológico, hay un montón de herramientas que nos ayudan en nuestro día a día y el poder hacernos de ellas y convertirlas en nuestras aliadas es clave para un traductor o una traductora que se quieran manejar con sabiduría en el mundo digital de hoy. Pero también me parece que es importante el conocerse, el saber cuáles son las cualidades que uno tiene, los valores que uno representa. Porque a todas esas herramientas automáticas hay que ponerle valor humano y necesitamos saber bien qué es lo que podemos darle a un cliente para marcar ese toquecito humano que nuestra mente es la única que le puede dar hoy. Así que esas dos cosas con esas dos cosas me quedo ahora, que es la capacidad de adaptar y de aliarnos a las herramientas, pero también la capacidad que tenemos de dar a conocer nuestro valor agregado, ¿sí? Para que los clientes logren entender qué es lo que hacemos y cuál es el valor que le agregamos a nuestro trabajo.
Esas son las dos cualidades que rescato hoy. La pregunta es, ¿qué es lo que más disfruto de ser traductor? Bueno, yo creo que por supuesto la parte lingüística, ¿no? Al trabajar en la traducción sobre marketing, en transcreación, en copywriting, el poder poner mi toque humano, mi toque emotivo, mi toque, justamente el conocer a quién le estoy escribiendo y el poder darle voz a una persona que de otra forma no podría comunicarse con cierta audiencia, no podría emocionar, motivar, inspirar. Entonces eso es lo que a mí más me gusta de la profesión que amo y que elegí, que es justamente eso, dotar de palabras a alguien que si no, no podría comunicarse, no podría llegar de la misma forma que lo está haciendo gracias a mí, gracias a mi conocimiento de la lengua, gracias a mis elecciones. La cuarta pregunta es, ¿qué es lo que menos disfruto de ser traductor? Bueno, la verdad es que yo disfruto de ser traductor en todo, incluso en las cosas que por ahí los demás no disfrutan, como puede llegar a ser la parte de venderse, la parte de promocionarse, la parte de contactar clientes, de autopromocionarse. Todas esas suelen ser partes como feas para los demás traductores, yo las disfruto muchísimo. Lo que yo personalmente no disfruto para nada es la parte administrativa, la parte de finanzas, la parte de facturación, de monotributo, de llevar en regla los números. Es algo que no se me da bien, que lo estoy trabajando por supuesto, pero que yo siempre digo que una de las razones por las cuales elegí ser traductor en inglés es porque no hay matemáticas, no se ve el tema de matemáticas. Lo cual me ha hecho conectar con un montón de gente que opina lo mismo, y sé que esta es una parte tediosa que hay que hacer sí o sí, pero que por ahí a mí personalmente no me termina de gustar. La quinta pregunta es, ¿cómo y por qué decidí comenzar a ser un influencer en la traducción, brindar mentorías a colegas, etcétera? Lo primero que a mí me gustaría como decir acá es que yo no me siento un influencer, no tengo los valores de un influencer. Un influencer quiere influenciar, yo quiero ayudar, quiero aportar valor, quiero compartir las cosas que me funcionaron a mí, la metodología que yo utilicé y que me parece que es la más apropiada para ayudar a nuestros colegas traductores y traductoras. Principalmente porque yo mismo tengo mis inseguridades, tengo mis miedos, los tuve, algunos los superé, otros todavía están ahí dando vueltas, y en algún punto decidí formarme tanto en mentalidad como en técnicas de marketing digital y emprendimiento, y cuando me empezó a funcionar quise compartir esto que sabía formando a otros traductores y a otras traductoras. Por supuesto que no fue casual, que seguí un plan, una estrategia, un objetivo, me lo fijé y lo seguí, pero no me considero como un influencer, no, me considero como una persona común y corriente que pone ahí afuera un montón de información y que espera que les sirva a traductores y traductoras para mejorar su día a día, para venderse mejor, para traducir lo que les gusta, para sentir que hacen algo con sentido y para conectar con clientes que verdaderamente valoren su trabajo. La pregunta 6, que es la pregunta out of context, ¿cuál es tu personaje favorito de alguna serie o película? Bueno, creo que es sabido mi friqueada sobre El Señor de los Anillos, así que cualquiera de los personajes de ahí me parece interesante y me parece que tiene mucho para enseñarnos, pero si tengo que elegir uno solo, yo creo que elijo a Frodo. Frodo representa a esas pequeñas criaturas que somos todos, que no tenemos ni grandes poderes, ni demasiada fuerza, ni una varita mágica, ni nada extraordinario,
pero que por la fuerza de voluntad, por el empeño, por las ganas, por el tesón y la determinación, podemos llegar a alcanzar grandes obras. Y eso es lo que me parece que representa Frodo. Todos somos pequeñas personitas que nos podemos levantar todos los días y dar lo mejor que podemos en nuestro ambiente como para transformar el mundo. Personas pequeñas haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños podemos generar cambios muy grandes, y eso es lo que me parece que representa la figura de Frodo, la figura de los hobbits en El Señor de los Anillos, y por eso se convierte como en mi preferida, ¿no? Y aliento eso a la audiencia y a las personas hermosas que nos están escuchando ahora, que presten atención a eso inmediato que tienen a su alrededor. Mantener la alegría, mantener la cordialidad, mantener la amabilidad, hacer ese poquito más que puedo hacer hoy en mi día a día y que me permite marcar la diferencia para alguien. Eso es lo que me parece más importante, y es lo que encuentro por ahí en Frodo del Señor de los Anillos como una representación muy patente de esto que estaba diciendo. Agradezco muchísimo la posibilidad de sumarme a este espacio. Gracias, chicas de Ushuaia Solutions, y gracias a todos los que están viendo. Un abrazo enorme.